Hola a todos y a todas. En estos siguientes 3 vídeos vamos a aprender a representar distintos tipos de funciones. En este primero nos vamos a centrar en repasar las funciones lineales y cuadráticas. Y digo repasar porque el año pasado ya las visteis. Entonces, lo que tenéis que saber es que para representar las funciones vamos a calcular siempre el dominio y los puntos de corte. Y ahora, ya dependiendo del tipo de función que tengamos, pues haremos algunas características más. En primer lugar, tenemos las funciones lineales, que sabemos que son de la forma y igual a mx más n, donde m y n son números reales. Entonces, lo primero de todo que haremos será calcular el dominio. Entonces, acordaros, ¿qué tipo de función es una función lineal? Si se fijáis, sería un polinomio de grado 1. Por lo tanto, en este caso, el dominio de la función, acordaros que yo he puesto aquí y, pero esto sería f de x. Entonces el dominio de f de x siempre va a ser todos los reales, porque es un polinomio. ¿Qué más podemos saber nosotros a simple vista de una función lineal? Pues nos da también información la pendiente, la m. El número que acompaña a la x se llama pendiente y nos da información. ¿Cuál es la información que nos da? Si m es mayor que 0, pues diremos que la función crece en todo su dominio, es decir, en R. Si m es menor que 0, pues la función decrece en su dominio, en R. Y si m es igual a 0, pues la función va a ser constante en su dominio, en R, ¿vale? Entonces eso lo sabemos también. ¿Para qué nos sirve esto? Pues una vez hayamos representado, comprobar en función si la m es mayor que 0, menor que 0 o igual a 0, si la representación es correcta. Entonces, una vez visto esto, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente ejemplo. F de x igual a x más 1. Entonces, nosotros hemos dicho que siempre para representar una función vamos a calcular el dominio y los puntos de corte. Hemos dicho que por ser una función polinómica, el dominio va a ser todos los reales. Segundo, vamos a calcular los puntos de corte. Acordaros, hay dos tipos. En el eje x, que sabíamos que la y o la f de x siempre era 0, entonces nos íbamos a la función, sustituíamos y se obtiene que 0 es igual a x más 1, resolvemos la ecuación y obtenemos que la x vale menos 1. Por lo tanto, hay un punto de corte, p, que sería el menos 1, 0. Y ahora en el eje y. ¿Qué sabíamos siempre en el eje y? Pues que la x era 0. Si la x es 0, nos vamos a la función, sustituimos y nos queda que y sería 0 más 1. Sería 1. Por lo tanto, otro punto de corte, por ejemplo P1, sería el 0, 1. ¿Qué pasa? Que para las funciones lineales, con tener dos puntos, pues podemos representarlas. Por lo tanto, con estos dos pasos sería suficiente. Entonces, si nosotros tenemos los ejes de coordenadas, pues vamos a ir representando la función. ¿Qué tenemos? El primer punto, menos 1, 0. Pues acordaros, la x es menos 1, la y 0, se representaría ahí. Ahora, el otro punto, 0, 1, pues sería este. Y como es una recta, pues una recta que pase por esos dos puntos se hace infinita. Ahora, me tengo que fijar, dominio todos los reales. Sí, porque esto seguiría hacia abajo y esto seguiría hacia arriba. ¿Qué más? Me fijo en la pendiente. ¿Cuál es la pendiente en este caso? Pues la pendiente es el número que acompaña a la x, que aquí habría un 1. Es positiva. Entonces la función crece, sí, pues tiene sentido lo que hemos hecho, ¿vale? Os dejo como ejercicio hacer estos dos ejemplos, que sería uno a priori función decreciente y otro función constante, porque la pendiente en este último sería 0. Entonces quiero que hagáis cada uno de ellos y lo adjuntéis al archivo que tenéis que pasar. En esta ocasión vamos a ver las funciones cuadráticas, que también son conocidas como parábolas. En física se estudia este tipo de funciones con el tiro parabólico. Es decir, haría este movimiento si lanzas una pelota, por ejemplo, o bueno, puede ocurrir de esta forma también.
Y estos serían parábolas, por lo tanto, la que veremos nosotros pues puede tener o esta forma o esta. Entonces, son de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c, ecuaciones de segundo grado, ¿vale? Donde a, b y c son números. Una cosa importante, a nunca puede ser 0, porque si a es 0, este término no estaría y sería una ecuación lineal, ¿vale? Entonces, nunca puede ser 0, ¿vale? Pero b y c sí pueden ser 0. Entonces, para representar este tipo de funciones, aparte de calcular el dominio y los puntos de corte, pues veremos un par de características más. Lo primero que veremos será el dominio. Fijaros que este tipo de función es una función polinómica, por lo tanto el dominio será todos los reales. Segundo paso, veremos si la función tiene esta forma o esta forma. Para ello, nos fijaremos en el valor de a. Es decir, esta es convexa y esta cóncava. Podéis verla como feliz o triste. ¿Para qué queremos saber esto? Pues esto simplemente es cuando hayamos representado la función para saber si lo que hemos hecho tiene sentido o no. Tercer paso, ¿qué vamos a hacer? Pues calcular el vértice. ¿Qué información nos da el vértice? Pues vamos a verlo. El vértice siempre va a ser un máximo o mínimo, relativo y absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la función es cóncava, es decir, que a sea más pequeño que 0, entonces tendremos un vértice. El vértice estará en este punto y será un máximo relativo y absoluto. ¿Y qué sabemos además? Pues sabemos que antes del vértice, en todos los puntos, la función siempre va a crecer. Y posteriormente del vértice, la función siempre va a decrecer. Entonces, simplemente conociendo el vértice y si es cóncava o convexa, podríamos dar su crecimiento y decrecimiento. Vale, y si fuese convexa, es decir, que la a es mayor que 0, el vértice estaría por aquí, sería un mínimo relativo y absoluto, y podríamos saber que antes del vértice la función decrece y posteriormente siempre va a crecer. Entonces el vértice nos da información muy valiosa de la función. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el vértice? Para calcular el vértice, lo primero que haremos, como es un punto, será calcular la coordenada x, que se calcula con la siguiente fórmula, menos b partido 2 por a. Y para calcular la coordenada y, acordaros, siempre que queráis calcular una coordenada y, se sustituye el valor de la x en la función. Entonces, en este caso sería f de menos b partido 2 por a, y eso nos da un número. De esta forma tenemos el vértice. Posteriormente, el cuarto paso, punto de corte. Y por último, en el quinto paso haremos una tabla de valores. En ocasiones será necesaria hacerla y en otras ocasiones no. Ya veremos algunos ejemplos. Una cosa antes de empezar a hacer el ejemplo. Nosotros, en el segundo paso, una vez ya sabemos si la función tiene esta forma o esta, ya podemos saber si el vértice es un máximo o un mínimo y si la función a la izquierda del vértice crece o decrece y a la derecha del vértice crece o decrece. Vale, entonces ya sabiendo esto, vamos a representar la función. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos la función f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3 y nos piden que la representemos. Acordaros, he puesto aquí un resumen arriba. Lo primero, el dominio. El dominio de f de x sabemos que como es una función polinómica, va a ser todos los reales. Perfecto, ahora me tengo que fijar en el valor de a. ¿Cuánto vale a? Acordaros, a es el número que acompaña a x cuadrado. ¿Quién acompaña a x cuadrado en este caso? Pues nada, y si no hay nada es un 1.
Entonces a es mayor que 0, por lo tanto sabemos que la función se va a representar de esta forma. ¿Qué sabemos de aquí? Sabemos que el vértice va a ser un mínimo relativo y absoluto. También que sabemos que a la izquierda del vértice la función tiene que decrecer y a la derecha crecer. Vale, perfecto. Pues vamos a calcular ahora el vértice. Al vértice le voy a llamar v. Va a tener la coordenada x, que la vamos a calcular con la fórmula de menos b partido 2 por a. Si sustituimos, la b, ¿cuánto vale? B, el número que acompaña a la x, sería menos 2. Quedaría menos 2. Entre 2 por a. A hemos dicho que vale 1, 2 por 1. Si lo calculamos menos por menos más, 2 por 1, 2. Quedaría 1. Entonces la coordenada x valdría 1. Y ahora acordaros, para calcular la y, siempre sustituimos en la función el valor obtenido de x, en este caso 1. Nos vamos a la función y ponemos donde ponga x un 1. Entonces sería 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. 1 al cuadrado 1, menos 2 por 1 menos 2, menos 3. Si calculamos esto, menos 4. Entonces el vértice sería el valor 1 menos 4. Ahora, punto de corte. Acordaros, en el eje X sabemos siempre que la y vale 0. La y es la f de x. Entonces nos quedaría en este caso una ecuación de segundo grado. De la siguiente forma. 0 igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Que resolviendo obtenemos que una solución sería 3 y la otra menos 1. Es decir, tenemos dos puntos. P1, que sería la x vale 3 y la y 0. P2, que sería la x menos 1 y la y 0. Vale, ahora vamos al eje y. En el eje y, ¿qué sabemos? Pues que la x siempre vale 0. Acordaros, para calcular la y me voy a la función, que la tenemos por aquí, y donde ponga x pongo 0. Entonces siempre me va a quedar en este caso el término independiente, que el término independiente es menos 3. Pues menos 3. Entonces el punto, por ejemplo, P3, sería la x0 y la y menos 3. Por último, haremos la tabla de valores. Os he dicho que este paso no siempre es necesario. Por ejemplo, en este caso no sería necesario porque yo ya tengo como punto el vértice, que ese sí es necesario siempre en la parábola, pero además tengo dos puntos de corte con el eje X y uno con el eje Y. Entonces, con esos puntos ya bastaría para representar la función cuadrática. Pero imaginaros que los puntos de corte con el eje X no me hubiesen salido. Entonces, en ese caso, sí habría que hacer una tabla de valores, porque no tengo puntos suficientes para representar la parábola. Entonces, en este caso no sería necesario hacerla, pero yo la voy a hacer. Entonces, en la tabla de valores, yo siempre pongo 5 valores. El valor central siempre el vértice. Entonces sería 1, la x y la y 4. Ahora, punto de corte con el eje y también lo pongo. En este caso sería 0, menos 3. Y suponiendo que tengo que hacer la tabla de valores, yo no tendría que hacerla porque, repito, tengo dos puntos de corte con el eje X. Entonces, en este caso, pues, ¿qué haría? Pues calcularía un punto aquí y estos dos puntos. Pero siempre lo calculo aprovechando, porque las parábolas tienen una característica muy buena, y es que son simétricas respecto al vértice. Es decir, si yo tengo, me lo invento, ¿vale? La siguiente función, imaginaros que es esta, pues el vértice estaría en ese valor. Entonces, el punto este va a tener el mismo valor de y que el punto este, más o menos, ¿vale? Tienen el mismo valor de y. Entonces, aprovecho siempre la tabla de valores para coger valores simétricos, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Por ejemplo, aquí yo tengo el 0. ¿Qué distancia hay del 0 al 1? Pues hay una unidad. Entonces, el valor simétrico, por la derecha cojo que tenga una unidad respecto al vértice, que sería el 2, perdón. Entonces, el valor 2
Al sustituirlo en la función me debería de dar el mismo valor que el 0, porque son simétricos. Lo vamos a comprobar igualmente, ¿vale? La función era x al cuadrado, entonces sería 2 al cuadrado menos 2 por 2 menos 3. Entonces si hacemos esto, quedaría 4 menos 3. Esto se anula, me queda menos 3, ¿vale? Entonces siempre tomo valores simétricos porque es más fácil, tengo que hacer menos cálculos, ¿vale? Entonces ahora otro valor que cogería, pues por ejemplo, como aquí hemos cogido a la izquierda el 0, pues voy a coger el menos 1. El menos 1 está a 2 unidades del 1, del vértice, y pues a la derecha cojo también 2 unidades, que sería en este caso el 3. Si se fijáis, en este caso pues me saldrían los puntos de corte. Por eso digo que no es necesario en este caso hacer la tabla de valores. Pero bueno, igualmente lo calcularíamos sustituyendo la función. Que bueno, no lo voy a hacer, pero este vale 0 y este también. Entonces vamos a coger siempre para la tabla de valores el vértice como valor central. Y siempre a la izquierda y a la derecha cogéis valores simétricos para que den los mismos valores. Entonces a continuación vamos a representarlas. Me he hecho aquí un resumen de lo que hemos calculado para no tener que estar subiendo y bajando el vídeo. Y bueno, vamos a representarlas. A la hora de representar, como vaya a hacerlo a mano alzada, pues tenéis que fijaros que más o menos la distancia entre los valores que cogéis que sea más o menos la misma. A ver, no tiene por qué ser exacto, ojalá pudiera ser exacto, pero bueno, que no pueden ser muy separados uno de otro porque si no va a salir un churro de función, vaya. Entonces, vamos a ir viendo todo, ¿vale? Sabemos que tiene que dar feliz, por así decirlo, ¿vale? Entonces, primero el vértice. Vértice sería el valor, la x vale 1, entonces me muevo una unidad hacia la derecha y la y 4. 4 hacia arriba. 1, 2, 3 y 4. Ahora, los puntos de corte con el eje X. Sabemos que tenemos el menos 1, 0. La X vale menos 1, la Y 0. Y por otro lado, la X vale 3 y la Y 0. Entonces, fijaros ahora, ¿qué pasa? Que a mí me debería de dar la representación así. Y fijaros cómo me da así, hacia abajo. Entonces, tiene que haber algún fallo. Vamos a verlo, ¿vale? Entonces, si se fijáis, ¿dónde está el fallo? Aquí en el vértice, que me he equivocado y he puesto 4 en vez de menos 4. Pues para eso sirven ir anotando todas las cosas, porque bueno, al final nos podemos equivocar al copiar algo. Entonces sería menos 4, cambiamos la representación, ¿vale? Ahora sí, vamos a representarla. Vale, vértice 1 menos 4. La X vale 1 y la Y menos 4. Entonces sería 1 por aquí, me voy 4 unidades hacia abajo, 3, 4. Estaríamos por ahí, ¿vale? Ahora, los puntos de corte. Menos 1, 0, estaría por aquí. Y 3, 0, estaría por aquí. Ahora el otro punto de corte con el eje Y, 0, menos 3, sería 0, menos 1, menos 2, menos 3, por aquí. Entonces yo he dicho que con esto ya bastaría, ¿vale? Porque en este caso, pues sabemos la forma que va a tener. Entonces va a ser más o menos, tampoco tiene que ser perfecto, pues de esta forma. ¿Que queremos calcular la tabla de valores? Pues la calculamos, no pasa nada. Pero con estos puntos valdría, ¿vale? Entonces, ahora simplemente comprobamos que todo lo que hemos obtenido anteriormente es correcto. Entonces, como la A era mayor que 0, sale feliz, ¿vale? Perfecto. Sabíamos que como la A era menor que 0, el vértice iba a ser un mínimo absoluto, ¿vale? También lo tenemos, relativo y absoluto. Y el dominio a todos los reales, ¿vale? Pues entonces ya tendríamos terminado. Ahora, como ejemplo, quiero que hagáis lo siguiente. El primer ejemplo, pues quiero que hagáis f de x igual a x cuadrado menos 2x más 1, que en este sí que será necesario hacer la tabla de valores, porque os va a salir un único punto de corte con el eje x. Entonces no tendréis información suficiente para representarla completamente. Se podría, sí, pero os aconsejo que hagáis la tabla de valores. Y como segundo, pues f de x igual a x cuadrado menos 4x, que aquí pues no es necesaria la tabla de valores. Igualmente, si queréis, la podéis hacer siempre, ¿vale? Pues nada, hasta luego.